Hola, bienvenidos a tu canal, SEAP Salud Mental. Yo soy Paloma Montiel, psicóloga y terapeuta. Vamos a hablar qué es la ansiedad, cómo poder evitar la ansiedad. Bueno, pues hay muchas cosas que es importante considerar antes de plantearse si en verdad se puede evitar la ansiedad. La ansiedad es una emoción que se caracteriza porque genera una sensación de malestar, una sensación desagradable físicamente y que siempre va acompañada de miedo. Entonces, pues obviamente nadie quiere pasar por ese tipo de episodios de ansiedad. Sin embargo, la ansiedad existe porque tiene una función y es una función muy importante. Su función es alertar de que algo no está bien. Entonces, si nosotros pensáramos que la ansiedad con esta función realmente estaría a nuestro servicio, en lugar de verla como algo que nadie quiere vivir. Bien, la ansiedad puede originarse por cuestiones externas o bien por cuestiones internas. Puede ser que una persona empiece a sentir ansiedad porque tal vez viene manejando y hay un carro que se le viene pegando y pareciera ser que se empieza a dar una cierta persecución. Entonces, casi de manera inevitable, la persona va a empezar a sentir esa emoción, esa ansiedad. Pero también puede ser que alguien esté escribiendo un correo y repentinamente sienta un dolor intenso en la espalda, un dolor muy fuerte. Y entonces ese dolor se puede registrar como que algo no está bien. Y entonces se dispara la ansiedad. De tal forma que la ansiedad puede ser por cuestiones externas o por cuestiones internas. La ansiedad debería de estar a nuestro servicio, pero insisto, ¿qué es lo que hace que nadie queramos estar en experiencias de ansiedad? Pues principalmente porque la ansiedad se empeora con nuestros pensamientos, es decir, cuando una persona empieza a tener un cierto miedo, se genera la ansiedad y luego nuestro cerebro capta que está sucediendo algo que te está incomodando, entonces empieza a tratar de darle una traducción, de darle una interpretación. Si la persona tiene ya una cierta tendencia a mantener pensamientos negativos, pues entonces se va a hacer una combinación bastante desgastante en el sentido de que la ansiedad ahora se va a anclar con pensamientos negativos. Bien, por ejemplo, tenemos a Juan que está desempleado y le acaban de ofrecer un trabajo excelente con muy buen ingreso. Pero ese trabajo implica tener que viajar, tener que usar los aviones. Y entonces Juan le tiene mucho miedo a los aviones. Sin embargo, decide aceptar el trabajo. Afortunadamente, hasta ese momento, Juan no se detuvo a pensar en la ansiedad que le ocasiona incluso el pensar en viajar. Y entonces empieza a trabajar y cada vez que viaja se enferma del estómago, le duele la cabeza, definitivamente casi desde que compra el boleto del avión ya trae la ansiedad. ¿Por qué? Porque le da miedo viajar. Yo creo que si nosotros le preguntáramos a todos los pasajeros de un vuelo cuántos están viajando con ansiedad, nos sorprenderíamos de que al menos la mitad de los pasajeros tienen ansiedad al viajar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Juan va con tanta ansiedad y a lo mejor los otros parece ser que están teniendo un viaje placentero? La diferencia está en, primero,
la interpretación y segundo, en la importancia que le están dando al pensamiento. Si Juan está viajando y le está dando tanta importancia al miedo que tiene, a la posibilidad de que algo suceda en el vuelo, entonces todo el vuelo va a ser definitivamente una experiencia ansiosa. Pero las otras personas que sacan un libro, se ponen a leerlo o empiezan a platicar con los demás pasajeros, es decir, hacen que el pensamiento ya no esté enfocado en el miedo o en la ansiedad, sino que disminuyen su importancia y elevan la importancia en otras cuestiones. Ahí sería una gran diferencia. Ahora, ¿realmente podemos evitar la ansiedad? No la podemos evitar y no debemos de evitarla. Cuando una persona se dedica a evitar, pues realmente empieza a cambiar muchos de sus planes, muchas de sus metas, precisamente por evitación al miedo. Supongamos que Juan se negara a tener ese trabajo a fin de evitar tener la ansiedad por viajar. Y entonces se perdió de un buen trabajo. La evitación no es un recurso para disminuir la ansiedad, porque aun y cuando evitaras, pues siempre existiría la posibilidad de que la ansiedad surja por otras líneas. Entonces, no debemos de evitar la ansiedad. Lo que debemos es escucharla. La ansiedad se presenta para decirte algo y para decirte que algo no anda bien. No anda bien de manera interna o no anda bien en tu entorno. Y entonces se presenta. Así que, en lugar de evitar, pregúntate, ¿por qué se presenta la ansiedad en este momento? ¿Por qué, si yo quiero hablar en público, por qué me empieza a dar tanto miedo? ¿Por qué me empieza a dar tanta ansiedad que termino por mejor ya no hablar en público? Por hacerme a un lado, casi por desaparecer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando tú tienes una escucha a tu ansiedad, entonces en ese momento la empiezas a manejar, la empiezas a controlar. Pero una cosa es escucharla y otra cosa es que vayas a empezar a interpretarla y a escalar la ansiedad y pudieras llegar a un ataque de pánico. Es decir, si Juan empezara a pensar, me voy a subir a un avión, el avión se está moviendo, el avión, es decir, con esa hipersensibilidad a todo lo que sucede en el vuelo, Juan puede bajarse del avión con un ataque de pánico. Pero si él pensara, ¿por qué se está presentando la ansiedad? Si todo está bien, si realmente pasara algo malo, pues no solo yo me subiría al avión, nadie nos subiríamos, ni siquiera los pilotos viajarían. Bien, entonces mi recomendación para el manejo de la ansiedad es precisamente que escuches cuando se presenta. No lleves a cabo la evitación. Si se presenta la ansiedad y realmente se te está yendo de las manos, puedes hacer uso de algunas técnicas, como sería la respiración diafragmática, que evidentemente, bueno, pues lo que hace es disminuir los niveles de ansiedad y de estrés. La respiración diafragmática, pues, es llevar el aire por la nariz hasta el diafragma, sostener ahí el aire y después sacarlo lentamente por la boca. Cuando haces este ciclo de respiración de 4 a 10 veces seguidas, automáticamente se inicia una señal cerebral de que no hay nada por qué estar ansioso ni temeroso. Pero es solamente una técnica que te va a ayudar de manera inmediata. Entonces, trata
de escuchar, de entender tu ansiedad, de darte cuenta que es una emoción y es una emoción que existe a tu favor. Cuando se dispara, cuando se presenta de manera frecuente, cuando ya te empieza a inhabilitar, cuando te genera insomnio, cuando hace que empieces a perder el apetito o a comer más o a tener incluso conductas un tanto adictivas como fumar o tomar alcohol, que por cierto es muy mala combinación ingerir alcohol y tener algún tipo de ansiedad. Entonces, cuando ya estés dándote cuenta de que la ansiedad definitivamente tú ya no la estás pudiendo manejar, pues es recomendable que asistas a una asesoría. La ansiedad es cuentagotas que desgastan tu salud mental y llega un momento en el que se convierte precisamente como una inmensa bola de nieve que pues ya no te va a empezar a debilitar. Incluso hay episodios en donde después de mucha ansiedad la persona termina deprimiéndose. ¿Por qué? Porque la ansiedad consumió su energía y entonces puede caer en algún episodio de depresión. Bueno, y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, si de salud mental se trata, yo te acompaño.